Buenos días, hermanos. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Amén. Vamos a ir rapidísimo, acompáñame al Salmo 19. Mientras lo buscas, quiero recordarte la visión de la iglesia, que es cada creyente creciendo y compartiendo a Cristo en su círculo de influencia. No se te olvide, porque todo lo que lo que estamos planeando, lo que estamos haciendo de iglesia con propósito, de los grupos que se van a abrir en casa, las actividades que estamos viendo con los jóvenes, todo está apuntando a eso. ¿A qué? A que podamos compartir a nuestro círculo de influencia. ¿Ok? Ya están ahí en Salmo 19. Amén. Acompáñame ahí en ese salmo. Vamos al unísono, ahí en tu lugar. Dice Salmo 19 del 7 al 9. La ley de Jehová, conmigo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. La ley de Jehová, los judíos la conocen como la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Son de las primeras cosas que uno aprende en la escuela dominical, ¿no? Yo me acuerdo que era de ley que todos los niños sabíamos los libros de la Biblia, ¿no? Y hasta las divisiones, ¿no? Y hasta había concursos de qué libro era qué libro, ¿no? Y desde jóvenes los judíos aprenden esto, aprenden a amar la ley de Dios, aprenden a respetar la ley de Dios. Génesis contiene los inicios y orígenes de todos los pueblos que serán protagonistas en la historia que vendrá a continuación en la Biblia. Y a partir del libro de Éxodo vamos a encontrarnos los 613 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos son? 613 mandamientos, ¿ok? Dentro de estos 613 mandamientos vamos a encontrar los 10 más importantes, que tú los conoces y los conoces como los 10 mandamientos. Y si no conoces los 10 mandamientos, por lo menos estoy seguro que has escuchado de la película de los 10 mandamientos, ¿ok? O sea, de que has escuchado de ellos, has escuchado de ellos. ¿Y qué son estos 10 mandamientos? ¿Por qué son tan importantes los 10 mandamientos? Porque fuera de la sección de todos estos mandamientos levíticos que hablan de los sacrificios y que hablan de cómo acercarnos a Dios, estos 10 representan el corazón de la ley de Dios, representan los principios divinos de Dios que no cambian y que siguen aplicables hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Bueno, me estoy adelantando. Son importantes porque imagínate qué tan importantes son que en Éxodo 34 y en Deuteronomio 10 dice que Dios los escribió. O sea, Moisés no tomó dictado, o sea, Dios mismo los escribió en las tablas de la ley. O sea, así de importantes son los 10 mandamientos. Todo lo demás que encontramos en la ley son reglamentaciones que derivan de estos 10. Y son aplicables, y muchos de ellos fueran aplicables en el contexto judío. Por ejemplo, hay leyes sobre la guerra, si sabías, ¿no? Y hay leyes que hablan de dar cuartel a los enemigos. Y hay leyes que hablan de, a ver, antes de que vayas a una ciudad, primero busca la paz. Si no quieren, bueno, haz esto, haz esto. ¿Sí sabías que existe todo eso? Ahora, ¿cómo lo aplicamos hoy en día? A ver, ¿con quién quiero hacer guerra para aplicar estos mandamientos? O sea, no es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas reglamentaciones, pues muchas tienen esta aplicación en ese contexto. Pero en esencia vamos a encontrar los principios en el decálogo, en los 10 mandamientos. Hay leyes sanitarias que, si bien lo que hay detrás de estas leyes es la pureza ritual, pero también ayudaron al pueblo judío a mantenerse limpios, puros, lejos de enfermedades en su trayecto en el desierto.
hay leyes alimentarias que cumplen esta misma función, o leyes sobre marcarse la piel. O sea, hay muchas cosas que en el contexto de ese entonces van a aplicar en estas reglamentaciones. Pero al final todas ellas tienen su corazón, tienen su centro en estos 10 mandamientos. Y aún el decálogo, aún estos 10 mandamientos, los vamos a poder sintetizar en 2 grandes mandamientos. Ustedes los conocen, el famoso Shema Israel, ¿no? Ahí en Deuteronomio 6 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, lo que encontramos en Levítico 19, va a decir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mayor de los mandamientos sintetiza los primeros 4 mandamientos del decálogo, y el segundo los 6 restantes. Y es importante tener esto en claro, tener la perfección de la ley de Dios, tener en cuenta estos grandes mandamientos, porque nos va a ayudar a entender la historia que nos toca ver el día de hoy. Todo judío entendía la importancia del decálogo, los 10 mandamientos. Formaba parte de su día a día, era parte de su identidad, era parte de sus raíces, de su cultura. Y hoy vamos a conocer a un joven judío, bueno, ya muchos lo conocen, estoy seguro, o han escuchado de él, que creía en esta ley, que aplicaba esta ley, que amaba esta ley. Y este personaje que es considerado incluso como alguien bueno, alguien bendecido por el Señor, va a tener una conversación muy interesante con el Maestro, muy interesante con el Señor. Y esta es la historia de el joven rico. Y esta historia se va a repetir en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Son los 3 evangelios sinópticos. Dicho esto, te voy a pedir que me acompañes al evangelio de Marcos. Y si bien me voy a estar moviendo por los 3 evangelios, ahorita vamos a leer Marcos, porque Marcos da detalles muy interesantes que nos van a ayudar a entender esta plática con este joven, con el Señor. Marcos capítulo 10, versículo 17, el joven rico. Síganme con su vista, y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Repito esto: ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Y presta atención, porque lo que va a seguir a continuación pareciera que está fuera o que es un tema aparte, pero tiene mucho que ver lo que van a decir los discípulos. Versículo 24: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Versículo 28, voy a leer. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús responde en el 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primero. La Biblia va a presentar a este hombre joven, principal o de renombre entre su pueblo, principal de la sinagoga, por eso lo que más o menos intuimos que está alrededor de los 30 años, y poseedor de muchas riquezas. Los 3 evangelios van a contar de manera casi exacta la misma historia, solo que algunos van a dar unos detalles, otros van a dar otros detalles. Pero los 3 evangelios siempre mencionan estas palabras: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiero que prestes atención y tengas en mente que estamos hablando de salvación. Esta historia es la culminación, si nos vamos al Evangelio de Lucas o la tomamos o la analizamos desde el evangelista, es la culminación de una idea que viene desarrollando Lucas desde el capítulo 9, en el capítulo 14, en el capítulo 18, más adelante vamos a retomar esto. Y aún desde el capítulo 5 de Lucas va a empezar a sembrar semillas sobre este tema. Esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta que Jesús dará más adelante, indiscutiblemente, se deben interpretar y entender bajo la premisa de salvación y vida eterna. Y ahora quiero analizar contigo cuatro cosas importantes sobre este joven. ¿Okay? Algunos recordarán porque prediqué de esto hace un año, pero bueno, vamos a darle un enfoque pensando en esta serie que estamos viendo de énfasis. El primer punto es que este joven llama a Jesús Maestro bueno. ¿Cómo lo llama? Maestro bueno. Y la respuesta de Jesús en cómo lo llamó trae muchos conflictos si lo entendemos desde nuestro español mexicano hoy siglo XXI. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo uno, Dios. Y en nuestro español pareciera que Jesús está diciéndole al joven rico, hey, yo no soy Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es uno y Él es bueno, ¿no? ¿Sí lo puedes entender así? O sea, pues, se entendiera así, ¿no? O sea, te repito, si lo analizamos desde nuestro idioma español, siglo XXI, ¿verdad? Ante los más críticos de la deidad de Cristo, este pasaje pareciera ser el perfecto fundamento donde Jesús está diciendo que Él no es Dios. Pero hay que entender cómo hablaban los judíos, hay que entender cómo eran estas conversaciones que ellos tenían hace tiempo y aún hoy las siguen teniendo. Hace algunos años en Alemania estaba en operación el Museo Judío de Berlín, que cerró sus puertas en 2023. Y cuando tú entrabas al museo, había una frase o una broma que te recibía para que tú entendieras un poquito cómo es que hablaban los judíos, ¿no? O cómo era este tema de esas conversaciones con los judíos. Y esta broma que estaba anotada decía así: a un rabino lo cuestionan, ¿por qué ante una pregunta los judíos responden siempre con otra pregunta? A lo que este rabino responde, ¿y por qué no? ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía
y sobre todo entre la gente que estudia la palabra, responder con preguntas es una forma de didáctica, es una forma práctica que te está invitando ¿a qué? A la reflexión. De hecho, no solo lo vemos en este pasaje, si tú conoces las historias de Jesús, sobre todo en la última semana que lo están cuestionando, ¿cómo respondía Jesús? Con preguntas. Cuando le preguntan sobre el tributo al César, ¿con qué responde? Dice, ¿de quién es esta imagen? ¿Te acuerdas? ¿Cómo respondió? Con una pregunta. Y si tú te vas analizando, vas a encontrar que Jesús siempre está respondiendo. Cuando le preguntan, ¿con qué autoridad estás predicando? ¿Qué les dice Jesús? Bueno, si me responden esta pregunta, les digo con qué autoridad lo hago, ¿no? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces siempre Jesús estaba, ¿qué? Respondiendo con preguntas. Era parte de este ejercicio de reflexión hacia las personas con las que él platicaba, con las que él conversaba. No solo él, sino que también Pablo usa mucho este recurso. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús no estaba rechazando el atributo de ser Dios. Jesús estaba reconociendo y confirmando que este hombre que había venido a él lo estaba identificando como Dios. Es más, la misma respuesta de Jesús está haciendo alusión y referencia al Shema Israel. Dios es uno. Oye Israel, el Señor, Dios, el Señor uno es. Jesús no está rechazando que Él es Dios. Jesús le está mostrando a él de una manera didáctica, de una manera práctica y reflexiva, que él lo estaba reconociendo como Dios. Ahora, no solo lo vemos aquí, en el segundo punto, él tenía la actitud correcta. Fíjense cómo en esta parte, ¿no? Da el detalle de que este hombre, cuando llega a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hace? A ver, ahí en sus Biblias, lean el pasaje para que no me crean a mí, le crean a su Biblia. Se arrodilla, bien hermanas, exactamente, se arrodilla. En el Salmo 95, el salmista invita al pueblo a adorar al Señor y refuerza esta idea de adoración repitiéndola en tres formas distintas, ¿no? Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos. Son tres sinónimos que está usando el salmista. Una persona se arrodillaba únicamente ante Dios y ante el rey. Y si este hombre principal, judío, llega y se arrodilla ante Jesús y está diciéndole, maestro bueno, ¿qué está reconociendo en Jesús? Que Jesús es Dios. Cuando el joven responde a Jesús, que ha guardado la ley desde pequeño, Marcos también agrega este detalle. Dice que Jesús, mirándolo, le amó. Y yo aquí me pregunto, ¿Jesús tiene acaso favoritos? Porque luego decimos, no, es que soy el favorito de Dios, ¿no? Cuando algo me va bien, ¿no? Pero cuando me va mal, dice, Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Entonces, ¿eres el favorito o no eres el favorito? Por supuesto, sabemos que Dios no hace ese tipo de acepción de personas, ¿verdad? Pero bueno, en varias ocasiones encontramos personajes, específicamente fariseos o enviados por los fariseos, que llegan a Jesús, ¿para qué? Para tentarlo, que llegan a Jesús para cuestionarlo, para ver si encontraban alguna forma de hacerlo caer. Y eran preguntas buenas. De hecho, de muchas de estas preguntas tenemos muchas enseñanzas en los evangelios. Pero este joven no llegó con esa intención, no llegó con una intención de buscar de qué manera hacer caer a Jesús. Él llegó con una intención honesta, con una intención honesta de conocer la respuesta a esta duda que él tenía. Este hombre no estaba ahí para tentar al maestro, no estaba para ponerle una prueba, estaba ahí para encontrar algo que no había encontrado en su religión, que si bien estaba en la ley, pero no sabía cómo encontrarlo en la ley. Y esto me lleva al tercer punto. La pregunta de este hombre era una pregunta trascendental e importante. Como varón judío principal, hacedor de la ley, seguro sabía las promesas que Dios tenía para su pueblo Israel. Conocía las promesas de vida eterna.
pero a pesar de su vida recta, sabía en su corazón que algo faltaba para poder heredar esta vida eterna. Y es por ello que al saber que Jesús estaba en la región, ¿cómo dice el versículo 17? Salió corriendo. O sea, no es que se preparó y mandó ensillar los caballos, porque si era rico, imagínate cómo viajaban los ricos, ¿verdad? No viajaban solitos. Pero este hombre, ¿qué hizo? ¡Pum! Salió corriendo, porque sabía que el maestro, sabía que Jesús tenía esta respuesta importante que él no había encontrado. Y esto me lleva a la cuarta característica de este hombre. Él estaba buscando la respuesta correcta en el lugar correcto. Por ahí se trabó la presentación. Ese es el punto 3. Y el punto 4 es: buscaba la respuesta en el lugar correcto. No buscó la respuesta, o tal vez sí la había buscado en algún rabino en días atrás o tiempo atrás, pero pues no había encontrado una respuesta satisfactoria. Pero hoy que Jesús estaba aquí, hoy que Jesús estaba cerca, hoy que Él lo estaba al alcance, estaba buscando esta respuesta trascendental en la única persona que la podía contestar. ¿Y qué le responde Jesús? Porque aquí es donde el tema se pone bien, bien interesante. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué está haciendo Jesús referencia? A los 10 mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos le está diciendo Jesús de los 10? 6. O sea, está haciendo alusión a la segunda parte del decálogo. ¿Y por qué Jesús omitió los primeros 4? ¿Te has preguntado esto? ¿Por qué Jesús no empezó desde el principio? No tendrás dioses ajenos delante de mí, y los siguientes 3. ¿Por qué Jesús citó del 5.º mandamiento en adelante? Hay un predicador que me gusta, como es carismático no se los voy a decir porque tiene ahí algunas cosas que los pueden confundir, pero bueno, este predicador español, que ya te dije mucho, dice lo siguiente, ¿no? Si no eres capaz de cumplir el primer mandamiento, no eres capaz de cumplir los 9 restantes. Y mira, para explicarlo, todo Israel adoraba a Dios, ¿estás de acuerdo? O por lo menos querían que adoraban a Dios. Rechazaban a otros dioses paganos, a los dioses de los cananeos, a los dioses de las culturas que los rodeaban. Incluso en la historia universal, a los judíos se les reconoce como la primera religión monoteísta. O sea, cualquier historiador te va a decir, ¿cuál es la primera religión monoteísta? Te van a decir la religión judía. Las demás culturas eran animistas, politeístas, adoraban a muchos dioses. En la mente y percepción de lo bueno y lo malo del hombre rico, él se veía a sí mismo como una persona monoteísta, una persona que adoraba al Dios verdadero, una persona que no adoraba a los dioses extranjeros, ni a los antiguos que vivieron en la época de Moisés, de David, de todas esas culturas, ni a los romanos que estaban conquistándolos. Pero aquí viene lo curioso: si Jesús le hubiera respondido con el Shema, con el mayor de los mandamientos, o con algunos de los 4 primeros del decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Tú qué crees que hubiera respondido el joven rico? Si le hubiera dicho, los mandamientos conoces, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué hubiera dicho el joven rico? Ay, pues sí, yo lo cumplo desde pequeño, ¿no? O sea, así fui educado. Y esto es importante porque la segunda parte de la respuesta de Jesús tiene sentido si entendemos los primeros 4 mandamientos del decálogo. De lo contrario, y escucha bien, de lo contrario, si no entendemos cuál es el corazón de esta primera parte del decálogo del Shema, este pasaje se podría interpretar como que
se necesitan obras para alcanzar la salvación. Porque acuérdate que estamos hablando en un contexto de salvación. Pero tú y yo sabemos que la salvación no es por obras. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero entonces, ¿por qué Jesús le dice que tiene que hacer algo? ¿Por qué Jesús no empieza con esta primera parte del decálogo? Pues el Señor es especialista en revelar lo que hay en nuestro corazón y a veces lo hace con mucho tacto, con mucha didáctica, ¿no? Ya sea utilizando algún ejemplo práctico, con alguna orden que aparentemente no tiene sentido, o con alguna pregunta específica. ¿Tú te acuerdas cuando Pedro va con Jesús para ver el tema de los impuestos? ¿Y qué le dice Jesús? Ve y pesca el primer pez que encuentres y lo que está ahí es tu impuesto y el mío, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, tú imagínate a Pedro, ¿no? Y así como esas, pues, hay muchas veces en las que Jesús responde con algo que la gente no está esperando. Y justamente esta es una de estas respuestas. Su petición, la petición de Jesús: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven, sígueme y toma tu cruz, era la aplicación práctica de los primeros mandamientos, de los primeros 4 mandamientos o de la Shema. Esta orden estaba mostrándole al joven que lo que realmente ocupaba el trono de su corazón no era Dios, era él mismo. Y es verdad, no adoraba a Moloch, no adoraba a Baal, no adoraba a la Virgen de Guadalupe o a ningún dios moderno, ¿no? No adoraba a ningún dios romano, no adoraba al César, pero sí adoraba algo más de lo cual no era consciente. Y mira, y no eran las riquezas en sí, era él mismo. Porque al final todas las riquezas aquí apuntan a mí, a estar seguro, tengo mi cuenta bancaria pues, bien llenita, ¿no? de mi guardadito, tengo mis inversiones, tengo mi seguridad, tengo mi casa que compré, puedo cumplirme algunos caprichos, buenos o malos, no digo que no te des, una persona no se deba dar lujos, ¿verdad? Pero este amor al dinero, esta parte de él no querer dejar este dinero, estaba reflejando este amor que él tenía para sí mismo. A veces puede ser amor a un ser amado, a veces puede ser a otra persona, pero al final, justo esta es la idea, el amor principal de este joven no era Dios. ¿Por qué te digo esto? Y aquí es donde la parte de los discípulos va a tomar mucha relevancia, porque esta segunda conversación que Jesús va a tener con ellos va a revelar y va a darnos a entender o va a darnos más contexto de qué es lo que está pasando con el joven rico. Cuando el joven se fue, él se fue triste porque dice la Biblia que tenía muchas posesiones. ¿Estás de acuerdo? O sea, hasta este punto nos enteramos en el texto que era rico, porque antes no menciona que era rico, solo que era principal. Pero aquí, al tener muchas posesiones, pues entendemos que este hombre, pues, tenía bastantes recursos, ¿no? Y Jesús va a decirles esto a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y ya sé que tengas la postura de que el camello es esta cuerda gruesa que entra por la agujita chiquita, o que sea una puerta chiquita por dentro un camello gigante. La idea es que es imposible, no puede ser, ¿ok? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y tú recuerda que para los judíos, si una persona era rica, era porque era bendecida por Dios, era porque era una persona que estaba bien en esa relación. Y si un rico que estaba bien con Dios no podía entrar en el reino de los cielos, ¿qué le esperaba a un pobre que se supone que era castigo de Dios? Pues menos. Si para él no era imposible, para el pobre es menos. Si este hombre justo que creció
en esa cultura, o vamos a traerlo más a nuestro contexto, ¿no? Este joven, este hombre que creció en la iglesia, ¿no? Este hombre que sirvió desde pequeño, ¿no? Este hombre que refleja a Cristo, que tú lo puedes identificar como una persona buena. Si este hombre que aparentemente está bien en su vida no es salvo, no puede entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Nadie puede entrar en el reino de Dios. Esa es la respuesta. Ningún hombre es capaz de entrar en el reino de Dios. Pero dice Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta respuesta de Jesús les deja ver a los discípulos algo de luz en medio de sus dudas, porque ellos quieren confirmar aquello que Jesús les había estado enseñando y les había estado prometiendo. De hecho, Pedro hace esta petición, hace este ruego, ¿no? Le dice Pedro, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Si comparas la posesión de Pedro con la posesión del joven rico, pues no se va a comparar, ¿no? Pedro era un pescador. Este hombre pues tenía riqueza, ¿no? Pero al final Pedro, ¿qué le está diciendo al Señor? Él no lo quiso dejar. Nosotros sí lo dejamos y nosotros sí te seguimos. Y Pedro está lanzando esta súplica para que Jesús mire cómo ellos sí lo han seguido. Miren cómo ellos son diferentes a este hombre que acaba de llegar. ¿Y qué responde Jesús? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna. Esto es parte del pasaje de Lucas. Y aquí pareciera que Jesús está hablando de una cosa totalmente distinta a lo que pasó con el joven rico, porque la respuesta hacia los discípulos no tiene que ver con riquezas. La respuesta a los discípulos pareciera que está hablando de otro tema distinto a lo que habló con el joven rico. Pero si entendemos que al joven rico no le estaba pidiendo sus riquezas, sino le estaba pidiendo su corazón, entonces entendemos que están hablando del mismo tema. No fueron las riquezas las que no quiso dejar el joven rico. Simplemente el joven rico no quiso poner a Dios en el centro. Los discípulos sí decidieron dejar todo y tenían a Cristo en el centro. Y mira, para esto hay que entender un poquito lo que te comentaba al principio de este tema que viene desarrollando Lucas. Y ahí en el capítulo 14, versículo 26 y 27 del Evangelio de Lucas, va a decir una frase bien curiosa, que parece exactamente lo opuesto a lo que acabamos de leer en la Biblia. Fíjate que dice en el capítulo 14, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. A ver, aquí está diciendo Jesús que tienes que aborrecer padre, hermano, hijos, familia, ¿no? Pero capítulos más tarde está diciéndole a los discípulos que justamente padre, hermanos, hijos, familia va a ser la recompensa. ¿Cómo lo conciliamos? Esto es lo que los discípulos tenían en mente incluso cuando Jesús estaba teniendo esta interacción con este hombre, porque los discípulos pues habían seguido a Jesús por 3 años, ¿no? Habían escuchado toda esta enseñanza sobre el capítulo 14, capítulo 9, dejar la cruz, seguir a Cristo, negarse a sí mismo. Esto no significa, o esta palabra aborrecer no significa que tienes que odiar, sino significa amar menos. Es decir, que si tú amas a algo más que a Cristo, no puedes ser discípulo de Cristo. Te repito, si tú amas algo más que a Cristo, no puedes ser discípulo de Cristo.
Y eso te incluye a ti mismo. Si tú te amas más a ti mismo, no puedes ser discípulo de Cristo. Y yo sé que por ahí hay una tendencia que no, es que tienes que tener autoestima y amarte a ti mismo para amar a los demás. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia está enseñando que de Cristo, de amar al Señor, viene nuestra identidad y nuestro valor, y no al revés. La Biblia está enseñando que primero está Cristo, primero está el Señor, y después estamos nosotros. Y seguimos en este punto hablando de un contexto de salvación. Y yo te pregunto, ¿en qué momento pasamos de hablar de vida eterna y salvación a hablar de seguir a Cristo? ¿En qué momento pasó el pasaje de hablar de salvación a hablar de seguir a Cristo? En ninguno, porque es lo mismo. Para todos los lectores originales, la salvación y seguir a Cristo es lo mismo, está relacionado, es la evidencia. Y mira, hemos estado hablando de crear puentes para compartir el Evangelio. Y el joven rico va a representar a todas esas personas que tienen una conciencia de Dios, que han estado buscándolo pero no saben cómo encontrarlo, que incluso son personas que se perciben moralmente como buenas. Y aún bajo su conciencia o su concepto de justicia, Dios debería recibirlos. Recuerda que cuando compartamos el Evangelio en nuestro círculo de influencia vamos a encontrar gente de todo tipo, gente con necesidades de todo tipo. Hace un año aproximadamente conocí a un adolescente, no viene a la iglesia, así que no lo conoces, no te preocupes. Este chico había perdido a sus abuelos recientemente. Y esta pérdida de los abuelos le hizo, pues, de alguna manera buscar a Dios, ¿no? Y él estaba hambriento, él estaba diciendo, pues sí, tengo una conciencia de Dios, yo quiero saber dónde está Dios, ¿no? Lo comenta su padre, y su padre, pues como no es religioso, ni de la católica ni de la cristiana, de ninguna religión, pues la única persona a la que se le ocurrió contactar fue a mi tía, la hermana de mi papá, porque hace muchos años mi tía trabajó con él en alguna escuela y se conocieron y se acordó que ella era cristiana, ¿no? Pero mi tía está en Aguascalientes y él está en Iztapalapa, ¿no? Y entonces mi tía me marca y me dice, ve y habla con este chico, ¿no? Y pues voy con el chico. Y el chico honestamente tenía un hambre y una necesidad de Dios. El chico quería conocer de Dios. Y entonces empiezo a compartirle y empezamos con dudas que tiene, empezamos desde Génesis, el propósito, empezamos con el Evangelio, pero justo cuando llegamos a esta parte del Evangelio de tomar tu cruz y seguir a Dios, ¿sabes qué me dijo? Es mucho lo que Dios pide. O sea, no puedo seguir, no puedo negarme a mí mismo. No me puedo negar a mí mismo. ¿Y sabes cuál era su conflicto? Que él entendió perfectamente que sus abuelos no habían reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Y como él entendió perfectamente que sus abuelos no habían reconocido a Dios como Salvador, tú sabes cuál es el fin de las personas que no han creído en Cristo. ¿Cuál es? El infierno. Y él lo entendió a la perfección. Y cuando llegamos a este punto, él dijo, no puedo. Porque si yo reconozco a Dios, entonces yo estoy aceptando que mis abuelos estén en el infierno y no los voy a ver. Entonces, gracias, voy a creer en Dios a mi manera. Te agradezco el tiempo y nos despedimos. ¿Viste cómo es qué pasó aquí? Él a quien amó más, a sus abuelos. Es algo natural, o sea, amar a la familia es algo natural. Dios no nos está pidiendo que hagamos guerra entre familias, ¿no?
que habrá guerras por causa del nombre de Cristo, pues eso Cristo nos lo está advirtiendo, ¿no? Pero no es de que las queramos provocar. Pero Cristo, ¿dónde tiene que estar? En el centro, tiene que estar, tiene que ser el primero, tiene que ser el centro de nuestro afecto. Y mira, sabemos que el Evangelio lo tenemos que predicar con amor. Aceptar a una persona como a Mateo, lo veíamos, ¿te acuerdas? Mateo, ¿qué necesitaba? Pues esa aceptación, ¿no? Porque él había sido rechazado de los fariseos, ¿no? Veíamos con Tomás, ¿qué es lo que Tomás necesitaba? ¿Te acuerdas? Necesitaba la evidencia, ¿no? Veíamos la semana pasada con el pastor Miguel, con la mujer con flujo de sangre, ¿qué necesitaba? Pues cubrir esa necesidad, ¿no? de sanidad. Pero hoy este joven rico, ¿sabes qué necesitaba? Ser confrontado con su realidad. Que le dijeran, hey, no es lo que estás pensando. Y es bien curioso, y yo creo que incluso por eso el Evangelio da este detalle. Jesús lo amó, porque lo que estaba a punto de escuchar el joven rico iba a ser un golpe directo contra lo que él creía, contra toda su creencia, toda su cosmovisión. Y cuando la Biblia enfatiza que Jesús lo amó, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? Que Jesús ante esas palabras duras que le tiene que decir a este joven, se las está diciendo con amor. Pero ojo, no, hablar con amor no quiere decir ocultar la verdad. ¿Ok? Entendamos esto. Hablar en amor no significa ocultar la verdad. Hablar en amor es decir la verdad pensando en Él, con ternura, a veces con cariño, a veces con un apapacho, a veces, bueno, Dios estoy seguro que te pondrá la situación en la que tú tengas que hacerlo, ¿no? en alguna ocasión. Esta verdad que el joven iba a enfrentar era un choque de realidad entre todo lo que había conocido y lo que ahora Jesús le estaba revelando. Pero aún más, déjame decirte, ¿no? Este joven rico no solamente representa a estas personas que tienen esta búsqueda de Dios fuera de la iglesia, sino aún a las personas que están dentro de la iglesia. Porque tú pudiste haber crecido en la iglesia, pudiste haber estado en el departamento infantil, pudiste haber venido los últimos 10 años y estás aquí porque te sientes bien. Estás aquí porque está padre la comunión, ¿no? Dices, voy a matrimonios porque se pone buenísimo el ambiente, ¿no? Ahora que estuve la semana pasada, dices, está padre el ambiente, ¿no? Pero capaz sí, es por eso por lo que vienes, y no vienes porque Cristo es el centro. Y hoy también esta exhortación es para ti, hermano. Mira, no quiero que cometas el error de tratar de buscar la respuesta en otro lugar. Te quiero preguntar esto, ¿estás dispuesto a sacrificar aquello que más amas para seguir a Jesús? Te vuelvo a repetir, ¿estás dispuesto a sacrificar aquello que más amas para seguir a Jesús? A ti cristiano, no al del mundo. Al del mundo, en su momento cuando nos encontremos con ellos, como son nuestro círculo de influencia, ya sabemos más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Pero a ti cristiano te pregunto, ¿hoy estás dispuesto a sacrificar aquello que más amas para seguir a Jesús? Si puedes responder a esta pregunta positivamente, gloria a Dios, porque eso, ¿de qué está hablando? Que hay una verdadera conversión, de que realmente estás siguiendo a Jesús. Pero si hoy tu respuesta es negativa, si hoy tú dices, ¿sabes qué? No, los domingos le toca lavar a mi coche y por eso no puedo venir a la iglesia, ¿no? O tú dices, no, pues que es mi tiempo familiar y pues me tomo mi break, ¿no? Me lo tomo cada 15 días, ¿no? Para que venga uno sí, uno no. O tú dices, híjole, la Biblia de generosidad, pero pues nada más meto mi mano al alfolí para que vean que me eché algo, ¿no? Y ejemplos puede haber muchos, o sea, pero si hoy no puedes responder a esta pregunta
con un sí rotundo, te quiero decir que aún hay tiempo de entregar tu vida a Cristo. Y no cometas el error de engañarte a ti mismo viviendo una religión cristiana, porque a veces eso pasa, vivimos una religión cristiana. Y es súper peligroso, hermano, porque tu vida está en juego. Tu vida está en juego. Siempre hay oportunidad. Cristo nos ama. Aquí estamos, la iglesia ha permanecido 40 años, ¿no? Pero el evangelio siempre tiene que ser compartido. Y entendamos esto, Jesús nos pide tomar nuestra cruz. La respuesta del joven rico no solamente fue: vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Te acuerdas qué decía al final de la respuesta? Toma tu cruz. Toma tu cruz. Hermano, toma tu cruz. Toma tu cruz y sigue al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, te agradecemos por tu palabra, mi Dios. Agradecemos por esta historia del joven rico en Jesús. Agradecemos, mi Dios, por la salvación que nos has dado, Padre Santo. Señor, hay gente que necesita escuchar la verdad, hay gente que necesita escucharla con amor. Pero también hay gente en tu iglesia, en este templo, Padre Santo, que necesita escuchar ese evangelio, mi Dios. Padre, tú convence de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios. Señor, ayúdanos a serte fieles, Padre Santo, y a verdaderamente tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirte, Padre. En tus manos ponemos este tiempo, mi Dios, y hoy que vamos a recordar tu sacrificio en la cena del Señor, Padre. Que entendamos y recordemos lo bueno que has sido con nosotros, Padre Santo. Bendito y alabado seas en el nombre de Cristo Jesús.